La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Después de tanto tiempo que no hacía un programa, digamos, largo. Estoy haciendo algunas perlitas de sabiduría, como las llama mi amigo César, a quien le mando un gran abrazo, César de Madrid, que me sugirió ese título para estas pequeñas charlas breves que hago a veces mientras voy caminando, dando un paseo por zonas naturales. Y bueno, un poco haciendo de blogger. Y bueno, trato temas que resultan interesantes, pero en corto tiempo, en solamente unos minutos, en unos 7 minutos, para que no sea demasiado pesado. Pero bueno, programa largo hacía rato que no hacía, porque hace poquito estuve de retiro con mi esposo Urbasi en Las Batuecas, otra vez en el desierto de San José de las Batuecas, un monasterio carmelita. Ya contaré mi experiencia esa segunda vez, realmente muy interesante y muy buena para compartir en otro programa. En este caso traigo un tema que es profundo, pero a la vez lo vamos a hacer sencillo, de manera que nos permita comprender un poco más esta mística que tenemos en Occidente, que es hija de la misma mística que hay en todas partes. Cuando uno profundiza un poco dentro del Islam, dentro del cristianismo, dentro del budismo, dentro del hinduismo y de cualquier otra religión o aproximación religiosa del mundo, ¿qué es lo que encuentra? Bueno, encuentra el silencio, encuentra el misterio. Eso es lo más frecuente, esa es la fuente de la cual beben todas las corrientes místicas. Lo que pasa que, bueno, muchas veces nos quedamos en esa superficialidad literal, donde el santo es el santo y la virgencita es la virgencita que me concede lo que yo pido, o en la India el puya a la deidad, no sé, Lakshmi me va a dar prosperidad. Y bueno, esa es una dimensión de la vida, pero no es todo lo que hay. Normalmente es una minoría la que se acerca a esta aproximación más profunda, desgraciadamente. Pero bueno, quizá parte de la labor de la espada de Damocles es acercar este tipo de cosas a todas las personas, de manera que cualquiera pueda entender aquello que parece tan escabroso, tan abstruso y complicado. Vamos a hablar nada menos que de 2 personajes profundos de la mística occidental, que son Nicolás de Cusa
y San Juan de la Cruz. Nicolás de Cusa es quizá menos conocido, es menos popular que San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz lo conocemos más porque, bueno, es el místico español, todos los españoles están orgullosos de que haya nacido San Juan de la Cruz en sus tierras, como también están muchas veces quienes conocen un poco más, orgullosos de ser la tierra que acogió a Ibn Arabi, ¿no? Ese gran místico del sufismo. También perseguido por sus propios compañeros de religión, como sucede con todos los místicos. Y en este caso Nicolás de Cusa fue un teólogo, fue un filósofo también y fue un cardenal de la Iglesia Católica. Normalmente los cardenales no se destacan por ser grandes ni místicos ni filósofos, pero bueno, esta parece que es la excepción. Nicolás de Cusa parece haber sido un tipo que tenía un acercamiento realmente profundo. Uno a veces cuando ve un personaje, como por ejemplo en este caso Nicolás de Cusa, bueno, piensa, este tipo es un genio. ¿De dónde sacó ideas como esta? O sea, ¿cómo pudo ser capaz de manejar estas investigaciones? Bueno, en realidad todos los seres humanos estamos, como se dice, subidos sobre hombros de gigantes. Todos nos subimos sobre lo que otro dijo antes. Así que Nicolás de Cusa es heredero de una gran corriente espiritual que nace con los mismos griegos y que es anterior a los griegos. Los propios egipcios se burlaban de los griegos diciéndoles que eran como niños. Y los griegos se afanaban por tener un pasado importante, alguna ciudad mítica, algo, ¿no? Tal como Roma necesitó de Virgilio que creara una historia importante de su pueblo, ¿no? Con esa fundación mítica de Rómulo y Remo, algo, ¿no? Todos los pueblos buscan eso. En realidad, entonces digo, los griegos bebían de los egipcios y los egipcios también habrán sumado contenidos de pueblos cercanos. Pero la cuestión está en que Nicolás de Cusa es heredero de una corriente larga que viene desde, como digo, los griegos que bebieron de los egipcios y personajes como Platón, ¿no? Sócrates, Platón, que a su vez bebían de los misterios de las religiones mistéricas griegas que eran herederas de las egipcias, como los misterios de Eleusis, por ejemplo, que tenían que ver con la diosa Deméter, diosa de la naturaleza, y todo esto fue dando lugar a una concepción muy particular de la existencia, que nos es muy ajena hoy en día, porque nos hemos ido totalmente hacia lo que ellos llamaban la physis, es decir, lo material, lo físico. Y nos hemos olvidado de la metaphysis, es decir, lo que trasciende a lo físico. Y no digo con esto el mundo angélico o mundos paranormales, me refiero más que nada a aquellas realidades que no llegamos a captar pero sentimos que existen. Todo ser humano siente que tiene un límite en su pensamiento, en su capacidad de conceptualizar cualquier cosa. Queremos pensar algo y llega un punto que sentimos que no hay respuesta. Como por ejemplo los koan de los japoneses, del budismo japonés, que dicen qué sonido produce una sola mano al aplaudir, qué rostro tenías antes de nacer. Cosas así que no tienen una respuesta, no hay. Entonces yo sé que llego hasta ahí. No sé qué sonido tiene una mano al aplaudir, no sé qué rostro tenía antes de nacer. O, por ejemplo, la pregunta de la filosofía, ¿por qué existe esto, todo lo que existe, en lugar de nada? No lo sé. Entonces, ese no saber, ese saber que hasta ahí llego y de ahí en más no sé. Me lo puedo inventar, pero no lo sé. Bueno, ese no lo sé, ese es el misterio. Misterio, oculto, secreto. Bueno, esa dimensión es la dimensión de la metafísica. Y es la dimensión que esta gente, los egipcios, los griegos como herederos, y Sócrates, Platón, Pitágoras anteriormente, y luego más adelante, ya después de Cristo, hacia el 300, aparecieron personajes como no solo Dionisio Areopagita, que influenció muchísimo al cristianismo, y ya hemos hablado en un programa entero acerca de esa influencia neoplatónica en el cristianismo, sino que también aparecieron personajes como el magistral Plotino, que en algún momento hablaremos de él, le dedicaremos un programa,
que realmente sus ideas son fascinantes, fascinantes y vigentes, son actuales. Y ha influenciado mucho del pensamiento cristiano, como por ejemplo con el tema de las hipóstasis, esto de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Bueno, esta idea de las hipóstasis, esta idea de aquello trascendente, digamos que Plotino fue el que estructuró bastante todo el mensaje de sus ancestros, ¿no? De un Sócrates, de un Platón, de un Pitágoras, tomó todo eso y lo presentó de una manera nueva. Y uno de los que tomaron esta idea, entre otros, fue Nicolás de Cusa. Nicolás de Cusa, Evagrio Póntico mucho antes, también Juan Casiano, bueno, muchos doctores de la iglesia, muchos padres de la iglesia han tomado ideas plotinianas porque la primera iglesia necesitaba, digamos, tener argumentos para dialogar con aquellos otros escuelas filosóficas como los estoicos, los cínicos, los escépticos, los epicúreos y demás que se iban encontrando. Entonces tenían que tener una manera de explicarlo todo, no solamente decir que había que creer en Jesús y que era el Mesías y punto. Entonces Nicolás de Cusa es de más o menos el año 1400, ¿no? Del siglo XV. San Juan de la Cruz es del siglo XVI, es del 1500 más o menos, es un poquito después. Nicolás de Cusa vino antes. Y Nicolás de Cusa hablaba de un concepto que es el coincidencia oppositorum, por ejemplo. Fíjese qué interesante. Normalmente pensamos maniqueístamente en claro, blanco y negro, por ejemplo. Esto es bueno, esto es malo. Bueno, él decía, no, ni bueno ni malo, coincidencia oppositorum. Hay un punto donde los opuestos se tocan. Ese punto es Dios. Ese punto es lo misterioso, lo secreto. Cuando todo empieza a hacerse entendible, que yo lo empiezo a desglosar y a explicárselo a un amigo, bueno, ahí se divide. Entonces yo tomo partido, mi amigo también, vamos explicando qué es lo bueno y qué es lo malo, por qué esto fue agradable o no. Pero si vamos a la esencia y si cuestionáramos realmente muy profundamente todos nuestros puntos de vista, nos daríamos cuenta que no estamos seguros, que todo es más relativo de lo que parece. Porque de repente un tsunami que mata a un montón de gente, no sé, puede hacer que mañana ese pueblo se vuelva a construir y mejor que antes. Entonces, ¿qué es bueno, qué es malo? Por eso dice Nicolás de Cusa, coincidencia oppositorum. Pero bueno, escribió un libro en particular que se llama De Visione Dei, ¿no? De la visión de Dios, de cómo mira Dios. Vamos a tomar como Dios no necesariamente el concepto teológico de Dios en el sentido casi antropomorfizado, es decir, Dios es un Señor más grande que nosotros, más poderoso, el gran creador, porque si lo tomamos así habrá alguno que diga, bueno, yo no creo en Dios y listo, se acabaría la discusión. Vamos a tomarlo como algo diferente. Vamos a tomar en toda nuestra explicación a Dios como eso que está detrás del límite hasta el cual llega mi pensamiento. Shankara, un pensador de la India, decía, Brahman, lo absoluto, es aquello desde lo cual retornan las palabras sin haberlo podido tocar. Entonces, nosotros podemos pensar acerca de todo, matemática, geografía, historia, sociología, antropología, lo que usted quiera, ¿no? Arte. Pero cuando llegamos a hacer preguntas muy al límite, muy al borde, preguntas que ya no se pueden responder, porque son demasiado grandes, ¿no? Uno tiene una dimensión, la dimensión humana. Bueno, si yo pregunto ¿por qué existe el universo? Bueno, no lo sé. Bueno, cuando entramos en ese mundo del no lo sé, digamos que eso es Dios. Pero no lo pensemos como una persona, porque si no surgen problemas de creencias. No. Postulémoslo como aquello que está más allá de mi límite, ¿no? De mi límite. Por más que yo extienda mi límite, lo que sigue estando más allá, siempre más allá. Eso que no tiene que ver con mi lenguaje, porque el lenguaje, recuerde, tiene un límite. Yo pienso en palabras, las palabras definen cosas, las cosas son convenciones. Yo defino que con la palabra aire
me refiero a lo que está entre las cosas, supóngase, ¿no? Eso es una definición mía. Va a venir un aborigen de otra cultura y va a decir, no, para mí eso no se llama aire, para mí eso es tal otra cosa. Y de hecho, cuando uno busca algunas palabras en el diccionario, va a descubrir que a veces una palabra le remite a la otra. ¿Vio cuando dice, por ejemplo, Dícese de aquel que corre muy rápido. entonces uno busca, no sé, la palabra rápido y dice, Llámese a aquello que se mueve con gran velocidad. y uno busca velocidad. Movimiento acelerado y muy ágil. Y uno busca agilidad, Velocidad, sinónimo. qué sé yo, cosas así. ¿Se da cuenta? Es como, a veces ocurre como una especie de dar vueltas en círculo. Eso es porque el lenguaje crea una realidad, como si uno superpusiese una parrilla a una cuadrícula, a todo lo que veo, y empiezo a decir, bueno, mi cuadrícula me muestra un montón de cuadraditos. En el cuadradito de arriba a la izquierda, en el nivel 1, está la copa de este árbol que estoy mirando. En el cuadrito del extremo inferior izquierdo está la raíz del árbol. Entonces empiezo a catalogar y a tomar distancias entre el cuadradito 1, el cuadradito 5, y creo todos unos parámetros que me los inventé yo. Si yo quito la parrilla, me doy cuenta que no había de esas distancias. Si yo hago una parrilla con cuadraditos más pequeños, todo me cambia. Si yo hago una parrilla que tiene 4 cuadraditos nada más, pasar de uno al otro es un momento. Entonces, quiero decir, la parrilla que superponemos crea la realidad. Entonces, nos va a hablar Nicolás de Cusa acerca de cómo es la visión de Dios, ¿no? Cómo, al revés, en lugar de cómo vemos nosotros a ese silencio, cómo el silencio nos ve a nosotros, ¿no? Vamos a jugar este juego. Un tipo del 1453, nació en el 1453, fíjese, un tantito antes que todos nosotros. Entonces, en este libro, el amigo Nicolás de Cusa busca conducir, que le llama manuductio, conducir de lo humano a lo divino, ¿no? Humaniter ad divina. Es decir, busca que nuestra visión se eleve de nuestra cuadrícula normal, donde usted dice la vecina es mala, el vecino es simpático, fulanito me cae bien, menganito me cae mal por esto y por lo otro. Esa es nuestra visión. Y es tan relativa que usted puede comparar su cuadrícula con la de 5 o 6 amigos suyos y va a descubrir que tienen muchas cosas en común y muchas no. Es decir, usted puede pensar que la guerra del Golfo ocurrió y otro puede pensar que la guerra del Golfo no ocurrió. Uno puede decir que Donald Trump es genial y otro puede decir que Donald Trump es un desastre. ¿Quién tiene razón? Bueno, depende de la cuadrícula. Usted usa tal cuadrícula, la cuadrícula A, y le da Donald Trump genial. Usted utiliza la cuadrícula X y le da Donald Trump un desastre. Y utiliza una cuadrícula intermedia y le da a Donald Trump un tipo que quizá valga la pena. Entonces, vemos que hay una gran relatividad en todo. Entonces usted después se pone a pensar acerca de Dios, teología, acerca de la vida, filosofía, y se da cuenta que las palabras pueden llegar a enredarlo y bastante. Por eso la metafísica lo que propone es, vamos a salir del mundo de las palabras. El tema es cómo. Porque si yo intento salir del mundo de las palabras con palabras, estoy en un problema. Entonces, nos propone Nicolás de Cusa un camino, un manuductio para llevarnos a ese nivel. Vamos a ver cómo lo hace. Entonces, él nos quiere llevar humaniter ad divina, ¿no? De lo humano a lo divino. Él dice esto. Dice así. A ver, Filemón, si me lo decís vos. Bueno, dale. Si miramos un retrato desde ángulos diferentes, siempre nos mira. Eso me pasó a mí una vez, cuando yo era pequeño. Nos llevaron en Mar del Plata, la ciudad donde yo vivía en la Argentina, a un museo que se llamaba Museo de Ortiz Basualdo. Y en ese museo había un retrato, una pintura en la pared, y nos decían a nosotros, a los chicos, pónganse frente al retrato y mírenlo.
¿Ven que los está mirando? Que los ojos del retrato nos miraba. Sí. Bueno, ahora muévanse todos a la derecha. Y nos movíamos. Y el retrato nos miraba también. Ahora muévanse todos a la izquierda. Y nos miraba también. Entonces nos empezamos a asustar porque nos parecía extrañísimo que no movía los ojos, pero nos seguía siempre con la mirada, donde quiera que nos pusiéramos. Y empezamos a hacer eso que hacen los chicos de meterse en los rincones, a ver si también te mira. Y sí, nos miraba desde todos lados. Entonces, esa, dice Nicolás de Cusa, es la visión de Dios, que es a la cual Él nos va a llevar, ¿no? A esa visión, la visión que todo lo ve. No la visión que dijimos recién de la parrilla, la de las palabras, la de que a usted le cae bien el vecino y mal la vecina. Esa, dice él, es limitada y trae problemas. Ya lo sabemos todos que trae problemas. Así que Él nos va a llevar al mundo del misterio, de lo místico, de lo misterioso, de lo oculto, la visión de Dios, la visio Dei. Entonces dice, Dios tiene una doble visión. Está la visión hacia el hombre y la visión hacia sí mismo. ¿Cuál es la visión hacia sí mismo? Es la visión desde el hombre. Él dice, Dios crea a la humanidad, ¿no? La genera, la manifiesta, como usted quiera, y esa humanidad empieza a mirar a Dios. Lo traducimos. Lo misterioso en algún momento da origen al lenguaje. Usted con el lenguaje empieza a decir perro, gato, caballo, persona, y entre otras cosas pone nombre a aquello que usted siente que está más allá de todos esos nombres, y dice Dios, o misterio, o silencio, ¿no? O paz absoluta, es decir, aquello que usted sabe que no está en su parrilla. Entonces le pone un nombre que usted sabe que no es el nombre verdadero, pero hace alusión a eso. Es como el dedo que apunta a la luna. No hay que mirar al dedo, hay que mirar a la luna. Entonces, ese lenguaje mirando hacia el misterio es el hombre que mira a Dios, ¿no? Entonces dice Nicolás de Cusa, cuando el hombre mira a Dios, es Dios mismo que se mira a sí mismo. Es decir, cuando nosotros miramos al misterio y queremos llegar a ese punto de decir, a mí me encantaría, alcanzar ese momento como si estuviera en una playa tropical tomando un trago en un coco bajo una palmera, en una hamaca enganchada en 2 palmeras. Bueno, yo quiero llegar a ese estado, pero como sé que no lo puedo alcanzar con las cosas cotidianas, me imagino que está más allá de todo y no tengo ni idea cómo se alcanza. Es como una especie de utopía, Las utopías sirven para mantenerte en movimiento, aunque no sepas si la vas a alcanzar alguna vez. Entonces, de eso se trata. Es el manuductio que pretende Nicolás de Cusa es llevarnos hasta la visión de Dios, cómo mira a Dios. Ya sabemos que nosotros como hombres miramos buscamos ese estado, todos, y lo buscamos a través de la parrilla, a través de las relaciones sentimentales, a través de los éxitos laborales, a través de lo que fuera. Siempre estamos buscando un estado de paraíso Adán y Eva. Entonces, dice, Dios se mira desde el hombre. A eso él le llama successio sine successione, tipo italiano, successio sine successione, que significa un proceso doble y eterno. Doble y eterno. O sea, siempre va a haber un lenguaje que creemos nosotros y que nos da origen a nosotros también, porque al crear un lenguaje me creo a mí. La palabra yo es una palabra, es un lenguaje. Si no existiera el lenguaje, no existo yo, no hay yo. Para que exista yo, Juancito, Pedrito, hace falta las palabras. Las palabras nos limitan, nos hacen caer de ese estado ideal, el estado del paraíso. ¿Qué pasó cuando Eva comió del fruto prohibido? ¿Por qué comió? Era el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Es decir, pudo diferenciar las cosas, dividir, saber que estaba desnuda, por ejemplo. Entonces, ¿por qué o qué le dijo la serpiente a Eva? Eva, escúchame, ¿sabes lo que tengo acá, no? Tengo una manzanita, aunque la Biblia no dice manzanita, dice fruto, pero bueno, vamos a decirle manzanita. Mira, cuando vos te comas esta manzanita,
vas a enterarte de un montón de cosas. Vas a saber qué es qué y qué no es, ¿entendés? Vas a saber dividir. Ahora sos como una especie de ameba. No entendés nada. Estás ahí con Adán y todo lo que quieras, pero te falta mundo a vos, ¿viste? Comete la manzana, vení, y dásela a tu amigo Adán, ese tonto que está por ahí. Entonces, ella, al comer la manzana, empezó a tener lenguaje, empezó a tener una parrilla para catalogar la vida. Entonces, ese proceso eterno de genero una parrilla para interpretar la vida, la catalogo de todas las maneras posibles como hacemos nosotros con la ciencia. La palabra ciencia significa cortar, ¿no? Dividir. Entonces, claro, dividimos blanco, negro, alto, bajo, lindo, feo, grande, pequeño, grande de nivel 2 sub 3, de nivel 2 sub 3 barra A. Entonces empezamos a hacer divisiones de las divisiones de las divisiones de las subdivisiones. Y llega un punto que es toda una gran maraña y anhelamos, en lo profundo, todos nosotros, anhelamos esa trascendencia, esa metafísica, ese cómo era cuando no había parrilla, ¿no? Si es que hubo un momento, pues no lo sabemos. Entonces, ¿cómo eras? Entendemos que hay una parrilla y que la parrilla es el problema. Entonces, anhelo el estado de no parrilla. Ese estado, esa generación de Dios o el misterio que genera un lenguaje con el cual se cataloga a sí mismo y se busca para encontrarse y volver a generar lenguaje, se llama successio sine successione. Es proceso doble eterno, un proceso doble y eterno. Entonces, el ver, dice Nicolás, nuestro amigo, el que ve y lo visto son lo mismo. Hay un texto atribuido a Shankara en la India que se llama Drig Drishya Viveka, ¿no? Drig Drishya Viveka. El discernimiento significa discernimiento, Viveka, entre el que ve y lo visto. Uno tiene que empezar a examinar, esto lo decía mucho Krishnamurti, el observador y lo observado. Él hablaba todo el tiempo de eso. Y él decía, el observador es lo observado. Es decir, yo mirando a ese estado que anhelo de paz absoluta, de estar en absoluta calma, de no tener estos pensamientos que me vuelven loco, esta parrilla de cosas que catalogan y que me dicen, por ejemplo, vos no tenés que hacer esto, lo que hiciste ayer estaba mal, porque yo que vos no le hubiera dicho eso a fulanito, porque fulanito se ofendió, ¿te acordás? Yo te dije, no le digas y vos le dijiste. Pero bueno, esto te va a llevar a aprender, ¿viste? Porque no tenés que hacer esto. La próxima vez tenés que decir esa especie de locura mental constante que no acaba nunca, de tengo que hacer y que hice y que por qué lo hice y lo que vaya a hacer y mañana entonces lo que... Esa locura es la parrilla. Esa parrilla le llaman en la India Maya. En el cristianismo le llaman el pecado original, haber caído del paraíso, el pecado original. A partir de ahí todo será con dolor, ¿no? Al hombre le dijo Dios a Adán, trabajarás la tierra, te costará que te dé frutos. A la mujer le dijo, parirás con dolor. La serpiente será tu enemiga por siempre y querrá comer tu progenie y todo así, ¿no? Entonces, el que ve, ese es el primer paso, el que ve es lo visto, ¿no? Uno empieza a descubrir que el lenguaje que utilizo para ver, ¿no? Para describir aquello que estoy supuestamente viendo, es lo que estoy viendo. Lo decía Nietzsche, no existen objetos, existen interpretaciones. Todo es yo, básicamente. Todo es yo. Cuando yo digo, esto me agrada, esto no me agrada, ¿qué estoy haciendo? Estoy volcando en las cosas lo que yo soy, lo que me está pasando. Si yo me levanto, como se dice, de mala hostia, todo me va a parecer mal. Aunque me gane la lotería, voy a decir, aunque me haya ganado la lotería, voy a decir, esta lotería justo ahora me toca, déjame de jorobar, que voy a tener que pagar un montón de impuestos y además no sé cómo repartirlo, no tengo ganas de preocuparme en tantas cosas y ahora va a venir la prensa y me va a hacer un montón de entrevistas y justo ahora que me estoy quedando pelado, déjame de molestar. Es decir, aún una cosa fantástica supuestamente la vemos como negativa. ¿Por qué? Porque volcamos nuestra parrilla en las cosas. Y como lo sabemos, postulamos entonces un estado
que está más allá de la parrilla, metafísica. Y decimos, quiero alcanzarlo. Lo que pasa es que nadie nos explica cómo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos de vacaciones, tratamos de tener más sexo, no sé, comemos comidas ricas, viajamos, cualquier cosa, pero en realidad siempre terminamos dando vuelta en la misma parrilla, ¿no? Siempre en la misma Matrix, en la misma matriz, como ya analizaremos la película esta de los Wachowski, Matrix. Entonces, dice nuestro amigo el Cusano, no el gusano con G, sino con C, el Cusano de Cusa, Nicolás, que cada vez que vemos algo, somos nosotros. Eso que vemos es nosotros, nos habla de nosotros. La vida es un gran espejo. Le dejo con un audio un momento de cómo colaborar con nuestro programa. Ahí va. Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas a un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a info@gmail.com para informarte y desde ya muchas gracias por ello. Entonces dice nuestro amigo el Cusano que la visión de Dios, o sea, de ese misterio, si nos ponemos a pensar cómo sería ver la vida sin esta cabeza, sin esta mente. Bueno, dice Visio Dei, la visión de Dios es visus absolutus. Si uno quiere hablar en latín, lo único que tiene que hacer es meter muchas us, ¿no? Entonces uno dice, por ejemplo, vamos a hablarus de Nicolasus de Cusus, y ahí estoy hablando en latín. Bueno, Visio Dei es visus absolutus. Visus absolutus me hace acordar un poco a Asterix de cuando hablaba cuando aparecían los romanos que siempre hablaban de estas maneras. Visio Dei es visius absolutus, que significa que es la visión total, ¿no? Visus infinitus. Como le digo, le mete U y es en latín. Visio Dei es visus absolutus y también es visus infinitus. O sea, si yo defino a fulano como bueno, a fulana como mala, a mengano como malo y a fulana o sutana como buena, y digo esto me gusta, aquello no, estoy particularizando, estoy dividiendo en pedacitos. Pero si yo miro a todo con una mirada que no juzga, todo por igual, es una visión absoluta, es una visión infinita. Imagínese la paz que representa eso. Cuando pensamos en quiero estar en paz, hay gente que dice quiero morirme de una vez, quiero echarme a dormir una siesta y entrar en sueño profundo y ni siquiera soñar, estar apagado. Bueno, ese quiero estar apagado, eso es la visus absolutus, es la visus infinitus, ¿no? Es una visión que no diferencia, porque donde yo diferencio y pongo jerarquías, esto me gusta, esto no, ya tengo problemas. Porque empiezo, esto es más alto que esto, a mí me gusta lo que es más alto, por lo tanto quiero eso y no quiero lo otro. ¿Cómo hago para conseguir lo alto, lo de arriba y deshacerme de lo de abajo? Entonces empieza una escalada que no para, y eso lo conocemos muy bien. Entonces dice nuestro amigo Nicolás de Cusa, que la visión humana, ¿no?, por el contrario, es visus contractus, contraída. La visión de Dios, o del misterio, del silencio, o de más allá de la parrilla, es la visus absolutus. La visión suya o mía cotidiana es visus contractus. Veo como los caballos que tienen orejeras, que les tapan los ojos y ven solo hacia adelante, que para eso son, bueno, de la misma manera ocurre esto. Uno ve solamente con una visión sesgada, una visión limitada. Usted ve cosas y está convencido que son así y se pelea con el otro que las ve diferente. Imagínese que viene un tipo y ve todo por igual. O sea, no hace ningún tipo de juicios. No se enfrentaría a nadie, ¿no es cierto? Estaría en paz, porque no tendría básicamente deseos. ¿Cómo va a desear algo si no lo puede definir? Para que usted desee algo, tiene que verlo, para que le atraiga. Y si lo ve, es porque lo demarcó. Dijo, eso es un árbol. Me interesa ese árbol porque tiene ricas, no sé, peras. Quiero ir a comer una pera. Voy a agarrar una pera. Pero si usted no tiene ni el nombre árbol ni el nombre pera, cuando usted mira el árbol, no ve un árbol, no ve nada.
Bueno, esa es la visión absoluta, ¿no? Es la visión absoluta. Entonces, visión humana, una cosa por vez, limitada. En el Trikā, en el Shaivismo de Cachemira, que es una rama de la religión hindú dedicada a Shiva y muy mezclada con el budismo tibetano y nepalés, dice que es la visión del Anu, la visión limitada, ¿no? Es la visión del Anavopaya, ¿no? Está el Anavopaya, el Shaktopaya y el Shambhavopaya. Anavo es la visión del Anu, del átomo. Yo, como un ser pequeñito, miro mi vida y la vida de los demás y todo lo que pasa desde mí. Por lo tanto, hago juicios que me van a traer problemas siempre, porque estoy juzgando a partir de mí, de lo que soy, de lo que aprendí. Esa es la visión contractus, la visión humana. La visión divina, por el contrario, es total y en todos. Como no es una visión racional, no es una visión que raciona, que corta en pedazos, no es mía ni tuya. Porque yo tengo una idea, por ejemplo, ¿no? Pienso en tal cosa, fulano piensa en otra. Pero si ninguno de los dos pensáramos nada, los dos somos lo mismo. Bueno, esa es la visión, dice Nicolás de Cusa, de Dios. Entonces, ¿qué es Dios? Coincidencia oppositorum. Dios es la posibilidad de que no haya diferencias. Y usted dirá, bueno, pero ¿cómo se va a funcionar desde ahí? ¿Cómo voy a ir al supermercado, ¿no? Y elegir algo para comprar? ¿Cómo voy a saber qué billete estoy sacando? ¿O cómo voy a trabajar? ¿Y cómo voy a saber cuál es mi esposa? No se trata de que uno, por eso, viva desde ahí. Ya dijimos en un comienzo que era successio sine successione, es decir, un proceso eterno. No se pretende eliminar al anu, al ego, a usted, a mí, al eu, al yo. Se pretende darle una dimensión más profunda. No eliminar la parrilla. Sin la parrilla usted no sabe qué es bueno, qué es malo, qué le interesa, qué no, qué le gusta, qué le disgusta, quién es quién. Y eso no es ideal. Nuestro mundo está construido para que haya diferencias. Pero si solo hay eso, somos sumamente infelices. Ahora, si hay otra dimensión más profunda, aunque no sea en la cual vivamos cotidianamente, eso nos da como una especie de savia para el árbol, una savia que fluye por nosotros y es como nos relaja. Entonces, Dios es coincidencia oppositorum. Cada vez que usted se enfrenta a alguien, es la visión contractus, la vicio contractus. Cada vez que usted toma partido y dice mejor esto que aquello, vicio contractus. No está mal, no está mal. Solo que digo que solo vicio contractus duele. En cambio, la vicio absolutus o vicio infinitus es la visión abierta, la coincidencia oppositorum. Dios se ve a sí mismo en la visión humana de Dios, ¿no? Hay una mirada de Dios que se llama, no sé cómo se pronuncia, pero sería como genitivus subjectivus, que es la visión de Dios hacia el mundo, que le otorga a la criatura su ser. Cada vez que ese silencio decide convertirse en lenguaje, en parrilla, crea a las personas. ¿Cómo se creó a Adán? Dios decidió, en lugar de ser coincidencia oppositorum, empezar a hacer división. Creó a Adán, creó a Eva y le dijo a Adán, ponle nombre a los animales. Ponerle nombre es separarlos. Ya no son los animales, no, ahora es el caballo, la cabra, la cebra, el toro, ¿no? Ponerle nombres es dividir. Dios, Adán no es otro que Dios, es lo mismo. Dios se dividió y generó más división con los nombres y a su vez, como le digo, después está la cebra grande, la cebra pequeña, la cebra más rayada, la cebra menos rayada, la cebra vieja, la cebra joven. Entonces se van separando. Y después la cebra que le puse nombre ayer y se llama Martita. Entonces a esa la quiero más que a la otra cebra. Entonces empieza a haber esas divisiones. Que si solo están ellas, sufrimos. Entonces la mirada hacia Dios es el genitivo objetivo, ¿no? Que es el genitivus objetivus. Es cuando nosotros
miramos hacia el infinito, que es lo que Nicolás de Cusa nos propone, lo que él le llama el manuductio, conducirnos hacia la visio Dei, hacia la visión de Dios. Entonces dice, Dios mira a todos, y ese es un acto de amor, y los crea al hacerlo. Cada vez que Dios o el silencio se convierte en lenguaje, es un acto de amor, es un acto generador, ¿no? Genitivo, generador. Genera cosas. Lo que pasa que si no se convierte en lo que debe ser, que es un successio sine successione, es decir, un volver a casa después, ¿no? O sea, creamos, ponemos nombre a todo, pero también de vez en cuando hay que disolver todo eso otra vez, porque si no, duele, que es lo que nos pasa hoy en día. Vivimos en el mundo de los nombres, pero no sabemos salir de él. Entonces, se dice que en ese crear todos esos nombres, ese lenguaje, eso que los hindúes llaman Maya, y lo representan como una diosa, ¿no? Por ejemplo, la diosa Kali, ¿no? Símbolo de Maya, la diosa Durga, símbolo de Maya, ¿no? De ser encantadora, ¿no? Encantar, como cantaban las sirenas que encantaban a los navegantes, como por ejemplo a Ulises de Ítaca, y hacían que se caigan al agua y muriesen, ¿no? Eso era encantar, era cantar de una manera que te atraía. Bueno, junto con ese crear todos estos nombres que nos encantan, uno está fascinado por el odio que le tiene a fulano y se explica a sí mismo por qué le tiene tanto odio. Y lo justifica y dice, sí, fulano, claro que lo odio. ¿Cómo no lo voy a odiar si sabes lo que me hizo el otro día? No te conté. Cuando vino a mi casa la otra vez, y uno va fundamentando hasta tal punto que ya no hay duda después. Y se vuelve una verdad, una realidad. Entonces, el ser humano, decía Nicolás de Cusa, contiene algo llamado el capax Dei, que es la capacidad de Dios. El silencio, el misterio, esto que decimos de coincidencia oppositorum o teológicamente Dios, tiene la capacidad de convertirse en lenguaje, convertirse en división, en Adán que pone nombres. Vale. Así como tiene esa capacidad, que es una capacidad del silencio que se vuelca a las palabras, también tiene la capacidad de deshacer todo eso y volver. Ese es el libre albedrío, el capax Dei. Usted me dirá, ¿qué libre albedrío voy a tener yo si se supone que hay un Dios que me creó y que tiene todo esto planeado? Está bien, si fuera usted una cosa y Dios otra, o sea, si su lenguaje, sus palabras fueran una cosa y el silencio otra, estamos de acuerdo, pero no son dos, son lo mismo. Entonces, si Adán es Dios expresado de otra manera, si Adán es la manera en que Dios se mira a sí mismo, si el lenguaje es la manera en que el silencio gusta de ser nombrado, entonces somos el lenguaje. Por lo tanto, Dios es el lenguaje. La capacidad que tiene Dios de crear todo esto es la misma capacidad de regresar a casa. Ese es el libre albedrío, ese es el capax Dei. Y refleja y denota la omnipotencia divina. Es decir, ese silencio tiene la capacidad de no solo dividirse en 1000 pedacitos, como dicen los chinos daoístas, en las 10.000 cosas, sino que como tiene esa capacidad, también tiene la capacidad de regresar. ¿Por qué no las va a tener? Porque va a tener una sí, otra no. Entonces, la determinación libre, capax Dei, la capacidad de mirar a Dios, da origen a la criatura, la constituye. Si el hombre no puede mirarlo a Dios porque no se posee, es decir, si no me poseo a mí mismo, no poseo a Dios. Dice Dios, sé tuyo y yo seré tuyo. Es decir, si yo tengo una parrilla con la cual catalogo el mundo y tengo buenos, malos, lindos, feos y no me entero de nada, creo que la parrilla es una verdad y la tomo como verdad y los malos están afuera, no me conozco. No soy mío, la parrilla me puede a mí. La parrilla se adueñó de mi vida. Pero si yo me poseo, es decir, empiezo a entender esta parrilla, la decodifico, como si decodificara Matrix, ¿no? O Maya, la ilusión. Dicen los hindúes que Maya
esta parrilla, puede asumir dos formas. Una es Mahamaya y la otra es Mahavidya. Mahamaya significa la gran, Maha, ilusión, Maya, ¿no? O división. Mientras que Mahavidya significa la gran sabiduría. La misma cosa puede obtener dos facetas distintas. Es decir que la catalogación que tengo yo de mi realidad puede ser tan complicada, tan oscura, tan difícil que odie a todo el mundo, me pelee con todos, esté enfadado y tenga muchos deseos y no sé qué, que me ciegue. O puedo ir tornándola, aunque siga dentro de la parrilla, en una parrilla diferente, mucho más amigable, que me da la posibilidad de estar más tranquilo que de la otra manera, más tranquilo, no en paz total, porque en paz total sería sin parrilla, pero con una parrilla más tranquila que me permite poseerme. Poseerme es una manera de decir de estar realmente no llevado de aquí hacia allá, sino con la cosa más, entre comillas, controlada. Entonces, si yo me poseo, poseo a Dios. Entonces Dios dice, sé tuyo y yo seré tuyo. Pero primero tienes que ser tuyo. Es decir, una persona que vive zarandeada, sacudida, ¿no? Por sus propios pensamientos, es una persona que jamás va a tocar el silencio. Porque sencillamente no puede, no tiene paz, no tiene detenerse, no hay nada. ¿Qué es poseerse? Fíjese esta definición de Nicolás de Cusa. Poseerse a sí mismo es que el sensus, lo sensible, ¿qué es lo sensible? Lo sensible es lo que usted siente, por ejemplo, calor, frío, pero también las opiniones acerca de calor, qué bueno este calor, me encanta, o calor, qué desagradable este calor, lo odio. Todo eso, y expándalo hasta crear una maraña infinita de odio a fulano, amo a mengano, me encanta esto, rechazo lo otro, ojalá pase tal cosa, ojalá no pase la otra. Todo eso es lo sensible. Y lo sensible se conecta bastante con las cosas que uno toca, siente, huele, oye, ve, todo eso, ¿no? Esos son los despertadores, ¿no? Luego vienen las interpretaciones que hacemos. Yo percibo un sabor dulce y luego viene el qué rico, algo dulce, qué ganas de seguir comiendo esto o de comer aquella otra cosa o comer más, ¿no? O esto es mío, no me lo toques porque me gustó. Eso es lo sensible. Si lo sensible, los sensus, está bajo la ratio, ¿qué es la ratio? La razón. ¿Qué es la razón? La razón es la que opina acerca de las cosas. Vale, la razón es la capacidad humana de, cuando uno le dice a alguien, espera, razona, vamos a razonarlo lógicamente. Normalmente veo que uno se deja arrebatar por emociones, como lo voy a matar a fulano. Y viene otro y dice, no, vamos a razonar. ¿Qué te hizo fulano? Tal cosa. ¿Vos crees que lo que te hizo merece la pena que vayas y le claves 25 puñaladas? Siendo que vas a ir preso toda tu vida. Y no, vale, bueno, eso es razonar. Pero esa razón puede estar mediada por intereses. Por ejemplo, para no ir a la cárcel no mato a fulano. No porque lo amo o lo quiera o porque lo perdone. Simplemente porque elijo el bien menor, el mal menor. Entonces, dice, poseerse a uno mismo, entre comillas, estar en paz, es cuando, o lo más posible en paz, ocurre solo cuando lo sensible está bajo lo racional. Es decir, yo tengo ganas de comer todos esos caramelos, pero no me los como porque mi razón me recuerda que tengo diabetes, por ejemplo, y que no debo. Eso es que lo sensible esté bajo la razón. Utilizo la razón para no caer en arrebatos sensoriales que me pueden traer problemas. Y a su vez, fíjese esta salvedad, a su vez la razón tiene que estar bajo la ratio rationum. La ratio rationum es lo que llamaríamos el intelecto. ¿Qué es el intelecto? El que lee entre líneas. La razón dice, hay nubes, va a llover, ¿no? Porque lo aprendió. Es lógico eso, lógica. Eso nos sirve, como dijimos, para evitar caer en lo sensible, en los sensus, en me como todos los caramelos. No,
porque tengo diabetes y me va a hacer mal. Ahora, someter esa ratio a su vez a la ratio rationum, ¿no? La ratio rationum es lo que los hindúes llaman el buddhi, el intelecto, que es, digamos, si usted se esforzara mentalmente, ¿no? Por volverse pero tan sutil que tocara ese silencio, es decir, si usted hiciera un dibujo de la mente con todos sus pensamientos y como un gran círculo y tocara, se fijara dónde acaba y empezara el silencio, esa frontera, eso es el intelecto. Es la parte, como si dijéramos, ¿qué es lo que tenés más sutil como para poder contactar al silencio? El intelecto. Intelecto es leer entre líneas, ¿no? Uno ve que una persona le da la mano y uno aprendió que dar la mano es un signo de amistad. Pero leer entre líneas es sí, pero mira, estoy viendo que pone cara de no sé qué, cara de mentiroso, hay otra persona atrás preparada acercándose, me parece que son amigos de él, me tienen planeado atacar. Eso es el intelecto. Es el que lee entre líneas, ve un poco más allá de la lógica. Entonces, a eso le llamaban los antiguos el logos. El logos. Se dice desde Heráclito de Éfeso, creo que era de Éfeso, y los neoplatónicos tomaron mucho la idea del logos, y Plotino también, como una especie de logos significa palabra. Es como si ese silencio, al crear el mundo, lo hubiera impregnado de una lógica, ¿no? Como de un discurso, como diciendo, de un plan, de una coherencia que tienen todas las cosas. Y que de alguna manera esa coherencia tiene mucho que ver con la coincidencia oppositorum. Ese logos cumple una doble función. Es la palabra de Dios que crea, ¿se acuerda que dice hágase la luz? ¿No? Eso es el logos creando, o sea, convirtiéndose en muchos, pero también ese mismo logos es el que al haber construido, no sé, desde la mesa que usted tiene hasta el hígado que usted, que lo constituye, digamos que si miráramos dentro de las células del hígado, encontraríamos la impronta del arquitecto, por así decirlo. Y con esa impronta, usted decodificaría cuál es la intención original, ¿no? La intención original del arquitecto. Y podría regresar. Entonces es como si toda la creación o la manifestación o la expresión, la vida, y todas sus palabras y todas sus opiniones y sus emociones, todo, le estuviera gritando a voces de qué se trata la vida. Solo que usted no lo escucha, ni yo, porque estamos enganchados en lo sensible, disfrutando de cosas, enfadándonos por otras, buscando otras más. Pero si sometemos a lo sensible a la razón, ya damos un paso. Ya no vamos como locos detrás de las cosas, de los caramelos, de los placeres. Tenemos una vida un poco más tranquila, bajo la razón. La razón me dice no, como los estoicos. No conviene irse a los extremos, no conviene, hasta los mismos epicúreos lo decían. Pero si vamos un pasito más y sometemos a la razón porque la razón es fría, la razón le va a decir, bueno, no mates a nadie porque no te conviene, porque así nos llevamos mejor todos y todo va bien. Pero seguimos dentro de la parrilla. Bueno, la ratio rationum es como quedarse casi sin palabras, ¿no? Dudar aún de la lógica de la razón. Eso es ahí yo soy realmente auténtico. Escucho la voz de Dios en todas las cosas, la voz del silencio. ¿Cómo habla esa voz? No le dice, por ejemplo... ¿Qué hace, Roberto? Bien. La verdad te felicito que llegaste hasta el logos, ¿eh? Muy bien. No pensé que ibas a llegar. Bueno, ahora que escuchas la voz, es como una radio que vas a escuchar en tu cabeza todo el tiempo y que te va a indicar de qué se trata la vida. No, eso es una visión muy infantil, obviamente. Como dijimos al principio, si tomamos a Dios como un señor, sí, va a ser una voz que nos habla en la cabeza. Puede hablarnos como una voz en la cabeza también, como pueden pasar tantas otras cosas, pero se trata más de una
sensación negativa. No negativa en un sentido de escala de valores, sino negativa en el sentido de ausencia de. Entonces no es como estamos acostumbrados a razonar, nos parece que esa voz, esa impronta del arquitecto tiene que ser algo totalmente inteligible, algo que sea claro, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿qué es? A ver, ¿de qué va? No es así justamente. El abrirse a la ratio rationum o con el ratio rationum hacia el logos, ¿no? Hacia ese misterio, en realidad es un quedarse boquiabierto, un quedarse vacío, un quedarse expectante ante eso que los antiguos llamaban el nous. El nous es ese misterio, ¿no? Todavía hay una dimensión más, Plotino le agregaba una más, pero quedémonos con ese, el nous. Lo que hay más allá de la parrilla es el nous. ¿Qué es el nous? Es una manera de hablar de algo que no tiene ninguna definición, nombre, cualidad ni nada. ¿Cómo sé que existe? No sé que existe, justamente. Si yo puedo probar que existe, es porque no estoy hablando del nous. Estoy hablando de algo que sigue dentro de la ratio y que sigue dentro del sensus. Por lo tanto, no me poseo. Entonces, el camino se llama apofático. Apofático significa negativo, de descartar. Los hindúes le llaman el neti-neti, ¿no? Neti-neti utiliza el viveka, el discernimiento, justamente, para darte cuenta qué cosa no es. Por ejemplo, estoy enfadado con fulano y uno empieza a razonar. La ratio, ¿no? Va dominando lo sensible. Yo estoy enfadado, sensible, ¿no? Estoy enfadado, una emoción. Viene la ratio y dice, a ver, ¿por qué estás enojado? Por tal cosa. ¿Y qué te hizo él? Tal otra. Eso es la razón. Desarticula. Entonces, vamos un paso más y nos preguntamos, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién es este que se enojó? Voy a la raíz. Entonces, cuando descubrimos que aún yo mismo enojándome, yo como Pablo, soy palabras, soy Maya, soy Matrix, soy la parrilla, entonces quedo en un estado que quedo vacío. Como dice ese dicho japonés del budismo zen, sin una teja que me cubra la cabeza, ni un trozo de tierra sobre el cual pararme. Es decir, ese es el estado. Si usted quiere que le diga qué es, justamente le mentiría, porque no sería eso. Es algo muy ajeno, como le dije al principio, a nuestra perspectiva. Entonces se trata de estar abierto a eso por completo. Entonces, vamos a resumir ya para finalizar hoy y continuamos en la siguiente ocasión. La teología en círculo, teología in círculo, que así le llamaba Nicolás de Cusa, es Dios crea para ver. Es decir, el silencio, este nous, se expande en las mil cosas. En el árbol, en la persona, en la jirafa. Luego da la posibilidad de que aún en esas mil cosas, en esas palabras, haya una posibilidad de concebir un estado más allá de las palabras. Todos lo sentimos eso es universal. Todos sabemos que queremos algo que nos saque de esta locura de palabras. Esto es posible por la única razón de que el ver, el acto de ver, las palabras, el vidente, yo, y lo visto, ese silencio, son la misma cosa. Hasta aquí vamos a ver hoy. Es un poco, parece complicado porque en realidad estamos hablando del silencio. Vamos con nuestra cortina final y nos despedimos hasta la siguiente ocasión. Ahí va. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso.
Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, Damocleanos!